Todos sabemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, con el vencimiento del ejército del Tercer Reich y más adelante con la rendición de Japón gracias a la bomba atómica lanzada por la Armada de Iu sobre Hiroshima y Nagasaki el 14 de agosto de 1945. En agosto de 1945, Japón, derrotado por los aliados, aceptó los términos de rendición impuestos por ellos. Durante más de 6 años, Japón estuvo bajo control aliado, principalmente de Estados Unidos. Sus tierras se redistribuyeron a los antiguos propietarios asimismo, garantizando el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos y a manifestarse. Los grandes holdings comerciales controlados por los vínculos familiares desaparecieron. En dicha época también las mujeres lograron el derecho al voto y a otros más. La libertad de reunión, expresión y creencia religiosa fueron garantizados y para 1947 se promulgó una nueva constitución de corte liberal. Estados Unidos implementa el Plan Dogde en 1949 con el objetivo de crear una economía capitalista en el Asia-Pacífico y así detener el avance comunista en la región. Llega la tecnología de última generación, así como en capitales, así como en el impulso del comercio japonés en el sudeste asiático por parte de Estados Unidos. Este proceso de crecimiento económico regional fue posible en virtud de la relativa estabilidad política en la zona, a la que contribuyeron los comportamientos externos de las dos potencias asiáticas. Además, la contribución de Japón en la estrategia global para contrarrestar el avance soviético en su entorno geográfico, reforzó las relaciones de cooperación con los estados vecinos, mediante un gran número de inversiones y ayuda para el desarrollo. El resultado, el inicio del modelo económico conocido como el vuelo de los gansos, el cual estuvo inspirado en la actividad misma de la economía japonesa. En este modelo se plantea que un grupo de países de la región vuelan en parvada, representando los diferentes niveles de desarrollo alcanzado en los distintos países. El resultado, el inicio del modelo económico conocido como el vuelo de los gansos, el cual estuvo inspirado en la actividad misma de la economía japonesa. En este modelo se plantea que en un grupo de países de la región vuelan en parvada, representando los diferentes niveles de desarrollo alcanzado en los distintos países. Se describe el modelo de desarrollo económico de los gansos voladores, tanto en su versión original de Akamatsu de los años 60 como en la versión desarrollada por sus discípulos en los 70s y 80s. Según estos modelos, fuerzas microeconómicas de tirón de la demanda y empuje de la oferta conducen a la sustitución de importaciones y al progreso tecnológico de una secuencia ordenada que va acompañada de la transferencia tecnológica de los países más avanzados a los seguidores. A continuación se analiza el proceso real del desarrollo económico. Así continuaron las disputas territoriales en el sudeste asiático. Se enfrentan los países asiáticos con Japón, en el tiempo que se incrementan las inversiones directas procedentes de este país en la región. También se incrementa el gasto militar, que para el año 1997 el ejército japonés se había convertido en la tercera potencia militar del mundo. Aunque desde la perspectiva de China al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos proporcionaron ayuda en la forma masiva a China nacionalista, pero el gobierno de Chongqing, el cual se vio debilitado por la inflación, el empobrecimiento de la clase media y la baja moral de sus tropas, fue incapaz de sacar ventaja de ello, lo que se complicó con las enemistades entre los generales de KMT y Qiang. Incluso el Partido Comunista de China controla la mayor parte del norte de China, mientras en el sur se desata una feroz represión anticomunista en el territorio dominado por los nacionalistas. El 6 de enero de 1950, la Gran Bretaña conoce el gobierno comunista chino. De 14 de febrero se firma el Tratado Chino-Soviético, que proporciona una alianza defensiva para China, así como créditos rusos para la reconstrucción del país, y a finales del siglo XIX, China y Japón tuvieron un conflicto bélico entre ellos por el control de la península coreana. Este conflicto se le conoce como la Primera Guerra Chino-Japonesa, y para 1910, Japón se anexó la península coreana, debido de su programa expansionista, en el cual se buscaba tanto materia prima como mercados cautivos para sus productos. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas invadió la parte norte de la península coreana y el sur fue invadido por los Estados Unidos.
El triunfo de la Revolución Comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia. Francia había conquistado una colonia en Indochina en el siglo XIX compuesta de diversos territorios, como Vietnam, Laos y Camboya. Ocupado el territorio por los japoneses, la guerrilla comunista del Viet Minh, dirigida por Ho Chi Minh, proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, paralelamente a la capitulación japonesa. Francia trata de restablecer el control sobre Indochina y la guerra entra de lleno en el marco de la Guerra Fría tras la victoria comunista en China en el año de 1949 y la Guerra de Corea. Apoyados por los chinos, el Viet Minh se convirtió en un moderno ejército comandado por el legendario general Giap. Posteriormente, Francia se obliga a la negociación y finalmente se llega a los Acuerdos de Ginebra de 1954, en el que Laos y Camboya acceden a la independencia y Vietnam queda dividido en una línea de armisticio en el paralelo 17, y el norte queda bajo control de Viet Minh y el sur bajo el dominio de nacionalistas anticomunistas. Estos acuerdos recogían la previsión de que en 2 años se celebrarían elecciones, que eran libres para reunificar el país, las cuales nunca sucedieron. Estados Unidos y el sur de Vietnam no estaban de acuerdo con los compromisos contraídos en Ginebra por la posibilidad de perder las elecciones ya programadas anteriormente. La Guerra de Vietnam fue un conflicto de la Guerra Fría simulada que aumentaba el apoyo militar estadounidense, con tropas, armamento, y así tanto China como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas suministraban armamento y apoyo táctico a las tropas comunistas de Vietnam del Norte. En 1973, Estados Unidos retira todas sus tropas de la región, derrotando a esa nación. Y en julio de 1976 se reunificó Vietnam con el nombre de la República Socialista de Vietnam. Desde el punto de vista de Israel, en 1947, la Organización de las Naciones Unidas liquida el mandato británico en la región y crea 2 estados, uno judío y el otro árabe, dentro de Palestina. Así nace la Resolución 181 de la ONU. Para el 48, Israel proclama su independencia. No obstante, en menos de 24 horas fue invadida por los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, obligando a Israel a luchar por su reciente independencia. Terminada la guerra, Israel se centró en la construcción de estados y las puertas del país se abrieron en par en par, otorgando a todo judío el derecho a establecerse en Israel y obtener la ciudadanía a su llegada. En los primeros 4 meses de la independencia, alrededor de 500.000 inmigrantes, en su mayoría sobrevivientes del Holocausto, llegaron a Israel. Y a finales del 51 habían ya 687.000 hombres, mujeres y niños. Más de 300.000 de ellos eran refugiados de los países árabes, duplicándose así la población judía. Hacia fines de la primera década de la existencia del Estado, la producción industrial se había duplicado, al igual que el número de personas empleadas, y las exportaciones industriales se habían cuadriplicado, pero un 10 de septiembre de 1951 se viola la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que impide el paso por el Canal de Suez a los barcos en camino a Israel o que habían zarpado de él. Se intensificó el bloqueo del estrecho de Tirán, se multiplicaron las incursiones de terroristas a Israel desde los países árabes vecinos para cometer asesinatos y sabotaje, y la península del Sinaí se convirtió gradualmente en una enorme base militar egipcia. Durante la segunda década de existencia del país, que fue de 1958 a 1968, las exportaciones se duplicaron y el PNB aumentó en un 10%. Algunos productos previamente importados como papel, neumáticos, radios y refrigeradores ahora eran manufacturados en el país.
Y la integración económica comercial en Asia-Pacífico ha sido un proceso complejo y dinámico a lo largo de las décadas. En enero de 2022 entró en vigor la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, que es un acuerdo de libre comercio entre 15 países de Asia Oriental y el Pacífico, los cuales incluyen a Australia, Brunei, Darussalam, Camboya, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. La RCEP se ha convertido en el mayor bloque comercial del mundo por tamaño económico, representando casi un tercio del PIB mundial. Su objetivo es facilitar el comercio y las inversiones en la región. Dicho acuerdo elimina el 90% de los aranceles dentro del bloque, lo que fomenta las exportaciones intrarregionales y fortalece los lazos económicos.